Hola mundo, ¿cómo están? Les traigo otro regalito. Acabo de escribir, bueno, hace algunos días ya escribí un programa de flexocompresión, de resistencia a flexocompresión de columnas cortas. ¿En qué consiste el programa? Bueno, básicamente sirve para hacer el diseño de columnas cortas. Todavía está fuera del alcance de este programa el diseño de columnas esbeltas. Sin embargo, me voy a tomar el tiempo para hacer la explicación de diseño de columnas esbeltas más adelante en un par de videos o unos 3 videos, porque el tema es bastante extenso. Ahora, yo ya tenía videos anteriormente que explicaban cómo hacer un programa de diseño flexocompresión de columnas cortas. Sin embargo, en esos videos tutoriales simplemente enseñaba el diseño de estas columnas cuando tenían filas de acero en los extremos de nuestra columna cuando ésta resistía a esta flexión, y dejaba fuera del análisis los casos cuando nosotros teníamos estas filas intermedias. Pues bien, este programa, el que ustedes encuentran ahora en mi página web, tiene la opción del ingreso de estas filas intermedias de acero. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver en este video? En este video, por un lado, vamos a aprender el programa, aprender a utilizar el programa, que no es nada complicado. Y por otro lado, vamos a hacer una especie de aplicación numérica, que creo que es lo que generalmente interesa más cuando se intenta aprender un tema en particular. ¿Ok? Entonces, vamos a ver particularmente en este caso la importancia del diseño a flexocompresión de una columna y no solamente el diseño a compresión axial. Yo ya había hablado anteriormente, incluso tengo un programita en la página donde nosotros encontramos la resistencia axial de una columna, e incluso hablo de cuántos pisos podría resistir una columna a carga axial, pero dejando de lado el momento flector. Aquí vamos a ver que si solamente sometemos la columna a carga axial, entonces estamos dejando por fuera un factor muy importante, que es el de momento flector, que es predeterminante en el diseño de algunas columnas, especialmente las columnas perimetrales de la estructura. ¿Ok? Entonces empecemos. Cuando nosotros analizamos una estructura, generalmente esta estructura está sometida a cargas laterales y a cargas verticales. Las cargas verticales generalmente son carga viva y carga muerta, estáticas, y las cargas laterales pueden ser cargas de sismo o viento. En este caso yo tengo una carga particularmente, que tiene una particularidad. Las cargas de viento tienen esta particularidad, mejor dicho, que le estoy aplicando a este lado de la estructura. Si ustedes no saben cómo encontrar estas cargas sobre la viga, tengo un video cuyo enlace voy a dejar en la descripción de este video, que habla sobre cómo linealizar las cargas para colocarlas aquí sobre la viga. ¿Ok? Ese es un tema que lo he descrito en extenso ya en otro video, no lo voy a volver a explicar acá. El asunto es que cuando nosotros cargamos nuestra estructura de esta manera, toda esta configuración de cargas, en base a las combinaciones de carga y la factorización de las cargas, la mayoración de las cargas, se obtienen unas solicitaciones que, cuando son axiales, se las suele representar de esta forma, mediante barritas. Y obviamente, mientras más gruesa la barra o mientras más ancha la barra, quiere decir que la columna está sometida a una carga axial mucho más fuerte. No, obviamente. Si nosotros tenemos solamente la columna resistiendo un piso, su carga axial es pequeña y va incrementándose a medida que nosotros tenemos una columna que nos resista más pisos. Por otro lado, aparte de las cargas axiales, nosotros obtenemos los momentos flectores en las columnas. Un caso a notar muy particular, generalmente en pórticos, es que los momentos flectores en las columnas centrales no es tan grande como el momento flector en el perímetro. Y esto se da por una razón en particular, y es que cuando nosotros tenemos una columna central, obviamente la viga y la columna trabajan intrínsecamente relacionadas, pegadas si quieren, o aporticadas por la armadura que llevan dentro. Entonces la viga en este último piso en particular, por ejemplo, tiene un diagrama de momentos flectores que va a hacer algo así. Ahora, cuando nosotros estamos ante el análisis de una columna interna, la viga a este lado con la viga a este otro lado generalmente compensan sus momentos flectores. Yo tengo la columna acá al centro y la viga. Entonces esta viga se deflecta de ambos lados. La viga se deflecta de ambos lados. Y la deflexión de este lado es compensada con la deflexión de este otro lado. O si quieren, el momento flector de este lado es compensado con el momento flector de este otro lado. Por tanto, no hay una transferencia directa de momento flector descompensado de la viga hacia la columna.
como se compensan, aquí estamos como una especie, en una especie de sube y baja, si quieren, ¿no? Cosa que no sucede en los extremos de nuestra estructura. En los extremos de nuestra estructura nosotros tenemos un momento flector que viene desde la viga y que no tiene cómo compensarse con la continuidad de la viga, y la única alternativa es que este momento flector se transfiera hacia la columna. Y es por eso que las columnas perimetrales generalmente tienen un momento flector mucho más grande que las columnas centrales. Y ese es un factor decisivo al momento del diseño de nuestras columnas perimetrales, porque la lógica nos diría que debido a que la columna perimetral tiene mucha menos carga que las columnas centrales, entonces las columnas perimetrales deberían ser más delgadas, más esbeltas. Pero muchas veces sucede que las columnas perimetrales resultan más gruesas que las columnas centrales, y es por este motivo en particular, porque las columnas perimetrales están funcionando mucho más a flexión que las columnas centrales, como lo vamos a ver en el ejemplo que viene más adelante. ¿Ok? Bien, entonces, una vez que nosotros tenemos las solicitaciones del pórtico, tanto axiales como de momento flector, nosotros cada una de esas columnas tenemos que aislarla imaginariamente, como están ustedes viendo aquí en el gráfico, y representar sus cargas como una carga axial mayorada. Obviamente estas cargas están ya mayoradas por los factores que nos da la norma, y tenemos dos momentos. Entonces, cuando nosotros tenemos dos momentos flectores, como en este caso por ejemplo, donde nosotros tenemos momento abajo y momento arriba, generalmente al mayor de estos dos momentos lo llamamos M2 y al menor lo llamamos M1. ¿Por qué? Porque la norma nos lo indica de esa manera. Y luego estas solicitaciones tenemos que contrastarlas con las resistencias. Ahora, ¿con qué resistencias? Con la resistencia de la columna. Para nosotros modelar esta estructura, nosotros tenemos que darnos ciertas secciones de inicio. No podemos modelar la estructura sin darnos unas secciones iniciales. Entonces tenemos que empezar o arrancar con una sección en particular. Para vigas, generalmente nosotros arrancamos con una dimensión que está en función de la luz. 1/10 a 1/12 de la luz. Generalmente ese es el rango de altura que se utiliza para la viga. Este concepto también lo he explicado en el video que les mencioné hace un momento, cuyo enlace está en la descripción del video. Y por otro lado, para columnas generalmente se arranca con una sección que es la mínima que les vaya a dar la norma que ustedes estén utilizando. La norma ACI en particular no da secciones mínimas a menos que nosotros estemos ante un diseño de pórticos especiales resistentes a momento, que es cuando nosotros tenemos cargas sísmicas muy altas. Pero cuando nosotros tenemos bajo riesgo sísmico, generalmente la norma nos restringe la dimensión mínima de columnas y podemos poner columnas tan pequeñas como 15 por 15, aunque sabemos que no va a resistir nada porque las cargas generalmente son considerablemente mayores a la resistencia de una columna de 15 por 15. Entonces, obviamente no vamos a construir con columnas 15 por 15. Es más, tengo un video donde incluso digo que no utilizaría columnas de 20 por 20, más que en últimos pisos donde vayamos nosotros a soportar cargas de techo. En todos los otros casos es mejor arrancar con una columna de 20 por 30 o de 25 por 25. Entonces, al modelar nuestro pórtico, generalmente nosotros vamos a empezar con columnas, digamos, de 20 por 40 o con vigas de 20 por 40 y con columnas ya sea de 20 por 30 o de 25 por 25. Sí, ese es el primer tanteo o la primera iteración o el primer modelo que nosotros vamos a modelar en nuestro software de cálculo. Y una vez que tengamos estas solicitaciones, ya vamos a ir incrementando las secciones de nuestras columnas a medida que se requiera según las solicitaciones. Entonces, esta columna, como les digo, va a empezar con 25 por 25 de sección y va a tener sus resistencias clásicas. Podemos empezar con una resistencia de hormigón característica de 20 megapascales, que es lo más fácil de encontrar o lo más fácil de fabricar, digamos, en obra, y una resistencia de acero de 420 megapascales, que es generalmente lo que más existe en el mercado. Entonces, con todas estas características, nosotros podemos fabricar ya nuestro diagrama de resistencias de la columna. ¿Cuál es ese diagrama de resistencias? Es este de acá. Esto se llama diagrama de interacción de una columna, que consiste en, varios componentes. Por un lado tenemos nosotros la línea punteada, que corresponde a la resistencia límite de nuestra columna. Esta resistencia límite corresponde a una frontera de resistencia donde si nosotros estamos por fuera de esta frontera, quiere decir
que nuestro material está en falla, y si estamos por dentro de esta frontera, nuestro material o nuestra columna resiste a las solicitaciones. Ya vamos a hablar de las solicitaciones en un momento. Pero esta línea punteada corresponde a la resistencia límite de nuestra columna, sin factores de seguridad aplicados. ¿Ok? Obviamente nosotros nunca vamos a diseñar una columna que esté al límite de su resistencia. Tenemos que aplicarle factores de seguridad. Y en columnas esos factores de seguridad son bastante conservadores. Entonces, cuando le aplicamos estos factores de seguridad a nuestra columna, esta columna digamos que reduce su resistencia a esta zona de línea sólida junto con este pintado verde que corresponde a la zona de diseño seguro de nuestra columna. Entonces esas son las resistencias de nuestra columna. Y por otro lado, nosotros podemos contrastar estas resistencias con las solicitaciones. Estas solicitaciones las dibujamos de la siguiente manera. Nosotros las cargas axiales las dibujamos en el eje de las Y's. Aquí, en función a la magnitud de la carga axial, nosotros marcamos un puntito en las Y's, y en función al momento máximo M2 de nuestras solicitaciones, nosotros marcamos este puntito acá en las X. Entonces se forma un par ordenado entre estos dos puntos que marca este puntito aquí. Si el puntito que es esta solicitación cae dentro de la zona verde, quiere decir que nuestra columna aguanta a esta combinación de cargas en particular. Y si nuestro puntito está por acá, quiere decir que nuestra columna sí aguanta, pero que es un diseño inseguro. De hecho, nosotros nunca vamos a diseñar nuestra columna entre estas dos zonas, entre la línea punteada y la línea sólida, ¿ok? Siempre nuestro diseño tiene que caer dentro de la zona segura, dentro de la zona verde. Y obviamente, si nuestro puntito de solicitación cae por fuera de la línea punteada, quiere decir que nuestra columna en el diseño no está resistiendo las cargas y que obviamente necesitamos engrosar nuestra columna, ¿ok? Hasta ahí todo muy fácil, espero que se haya entendido todo. Luego vamos a ver el programa. El programa es muy sencillo, está aquí. Vamos a refrescar porque creo que había hecho la prueba con algunos datos antes. Ahí está. Entonces aquí nosotros tenemos el programa con toda la teoría que ustedes la pueden ver. Incluso si quieren escribir el programa, ustedes lo pueden hacer por su cuenta. Aquí están los enlaces de la teoría. Tienen los datos de ingreso, tienen la misma explicación en texto que yo hice. Y si seguimos bajando, tienen todos los parámetros que necesitan para el ingreso de datos del programa. Tenemos un pequeño tutorial en gráfico que nos indica algunos aspectos en particular. Por ejemplo, la altura de nuestra columna está en la dirección del momento flector. Vámonos aquí arriba. El momento flector está yendo, comprimiendo esta cara de la derecha y traccionando la cara izquierda. Entonces la altura tiene que ir en esa dirección de análisis. B es el ancho de la columna. Y un aspecto en particular del ingreso de datos de este programa es el número de filas de acero horizontal y vertical. Fíjense en este pseudo ejemplo que tenemos acá. Yo tengo 4 filas de acero horizontal y 3 de acero vertical, ¿no? Entonces, esa es la manera en la cual nosotros necesitamos ingresar los datos en nuestra columna. Cuando nosotros ingresamos todos esos datos, aquí hay un espacio en blanco donde se va a generar el diagrama de interacción. Probemos. Acá nosotros tenemos, digamos, una columna de 0,4 de ancho por 0,5 de altura, un recubrimiento que generalmente tiene que ser de 4 centímetros. Todo el ingreso de datos aquí están en metros, entonces estoy haciendo la conversión, obviamente. 4 centímetros de recubrimiento de acero. Número de filas horizontales. Imaginemos que nuestra columna tiene 5 filas de acero horizontal, 4 filas de acero vertical. Y aquí nosotros metemos las solicitaciones. Imaginemos que nuestra columna está sometida a 1500 kilonewtons de carga axial y un momento flector de 120 kilonewtons. Aquí le falta el metro, esto lo voy a corregir más adelante, kilonewton metro. Y bueno, tenemos las resistencias de material, que como les digo, en el mercado es muy fácil conseguir una resistencia de 20 megapascales y 420 para el acero. El diámetro de acero lo escojo acá, ¿no? El diámetro de acero le vamos a poner el fierro de 12 milímetros. Tenemos que asegurarnos de la cuantía mínima de 1%, que la voy a mencionar más adelante en el ejemplo. Y una vez que hemos ingresado todos los datos, nosotros venimos y graficamos, ¿no? Acá se genera la gráfica con el diagrama de interacción de la línea punteada de la resistencia límite, la línea sólida, que es la resistencia de diseño, y nuestra solicitación acá adentro. En este caso en particular, la solicitación está por dentro de la línea llena y eso quiere decir que nuestra columna resiste a la solicitación que tenemos acá. ¿Sí? Ese es el programa, básicamente. Ahora, ¿cómo lo utilizamos? Vamos a irnos a un pequeño ejemplito.
En este ejemplo, algo en lo que alguna gente se confunde un poco es generalmente en la combinación de cargas. Cuando nosotros tenemos un análisis de pórtico en particular, generalmente tenemos más de una combinación de carga. Una combinación de carga que está dada por las cargas verticales estáticas, que es esta de aquí, que es la que todos conocemos más. Y por otro lado tenemos cargas producto de fuerzas laterales que vayan a ser aplicadas a la estructura, como esta de acá, que es una combinación de carga de viento. ¿Ok? Por otro lado, nosotros tenemos las cargas ya linealizadas, y linealizadas quiere decir que son cargas por metro, ya no cargas por metro cuadrado que llegan a la losa, sino cargas por metro que llegan a la viga. Y la linealización de estas cargas, como les mencioné, está en ese video que les había mencionado, que está en la descripción, cuyo link está en la descripción. Tenemos carga dead, muerta, live, viva, y de viento, que es wind. Esta carga de viento es una carga mínima generalmente que se obtiene por norma, que es de 0.77 kN metro cuadrado, que al multiplicar por la superficie de aplicación, por ejemplo, acá en este pórtico yo tengo en profundidad una distancia entre pórticos de 4.5 metros. Entonces, si este viento lo multiplico por 4.5 de la profundidad de influencia, de ancho de influencia del pórtico, y lo multiplico por la altura de acá a acá, de media columna a media columna, esta altura de 3 metros por 3 metros, voy a obtener una carga puntual, ¿sí? Una carga en kilonewtons, que son particularmente estos 10.4, y hago eso para todos los pisos, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo tengo una carga de viento, que va a ser la carga de barlovento y la carga del sotavento, a este otro lado, porque esa es la manera en la que tiene que cargarse un edificio a viento. Y bueno, luego tengo que aplicar las factorizaciones, o sea, tengo que multiplicar la carga muerta por 1.2, aquí por 1.2, la carga viva por 1.6 y cargo aquí. Las combinaciones de carga están configuradas de la siguiente manera. Esta combinación de carga corresponde a este pórtico cargado y esta combinación de carga corresponde a este pórtico cargado. Por otro lado, nosotros tenemos las resistencias de los materiales que, como les digo, están en función a la disponibilidad en el mercado, y además que comenzamos con secciones de columna, las más pequeñas que nos permita la norma, en caso de que no estén con la norma americana. Me han indicado muchos que en la norma mexicana la sección más pequeña de columna es de 25 por 25, me parece muy adecuado. Y luego empezamos con una dimensión de vigas que vaya a estar en función generalmente de la luz de nuestras vigas. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una viga de 5.20. Si estos 5.20 los dividimos entre 12, vamos a obtener 0.43333, que es la dimensión de altura tentativa que tendría que tener nuestra viga. Entonces aquí tenemos dos opciones: irnos a 45 de altura de viga o irnos a 40. Yo voy a ser temerario y me voy a 40. Esto luego yo lo tengo que verificar mediante un análisis de deflexiones que está fuera del alcance de este tutorial. Pero yo puedo empezar con esta dimensión de viga y esta dimensión de columna. Entonces, al momento de diseñar nuestro pórtico, al momento de modelarlo en un software estructural, nosotros ingresamos esta sección de columnas y esta sección de vigas. Y al momento de correr el programa, lo que vamos a hacer nosotros es obtener solicitaciones. Esas solicitaciones las estoy graficando acá. Tengo solicitaciones para el combo 1 y tengo solicitaciones para el combo 2. ¿Qué hacemos con estas solicitaciones? Notarán que no he escrito las solicitaciones en todo el pórtico porque obviamente no conviene cargarlo. Lo que vamos a hacer es modelar todas estas columnas de acá para el combo 2 y obviamente las mismas columnas para el combo 1. Ahora bien, antes de entrar al diseño como tal del programa y antes de empezar a meter datos al programa, algo muy recomendable es que ustedes tengan aquí una tentativa de columnas a utilizar, o sea, que vayan pensando qué secciones de columnas piensan que vayan a ser más adecuadas para su estructura. Aquí yo tengo una lista de columnas que nos van a servir. Para empezar, nosotros hemos modelado nuestro pórtico con esta columna. Vamos a ver si esta columna es adecuada para alguna de las solicitaciones que nosotros hemos escogido. Y por otro lado, tengo otras secciones tentativas que me he propuesto para este análisis. Ahora, algo que hay que tomar en cuenta, bueno, hay varias cosas a tomar en cuenta en el diseño de estas columnas y es lo siguiente. Lo más importante, la cuantía tiene que estar por encima del 1%. ¿A qué se refiere la cuantía? La cuantía no es otra cosa de que la división entre
la cantidad de acero longitudinal dividida entre la sección bruta de hormigón y todo esto multiplicado por 100. ¿Ok? Por ejemplo, para este caso en particular, donde yo tengo 6 barras de 12 milímetros, yo tengo que multiplicar la sección de las 6 barras. Por ejemplo, acá nosotros tenemos 6 barras y cada una de estas barras tiene una sección de 1.13 centímetros cuadrados. La sección de cada barra de diferentes diámetros está en tablas e incluso la encuentran también en mi página web. Les voy a dejar también el enlace a esa publicación. Entonces, si yo tengo 6 barras y cada barra de 12 milímetros tiene 1.13 centímetros cuadrados de sección, estas 6 barras las tengo que dividir por la sección bruta de mi columna, todo en centímetros. Acá esta sección de 1.13 está en centímetros cuadrados y además la sección bruta la voy a poner acá de 25 por 25 también en centímetros, de tal forma que se anulen centímetros arriba y abajo, y esto lo multiplico por 100. Todo este cálculo de acá me va a dar 1.08. Si la cantidad de acero de acá adentro fuera menor al 1%, entonces yo tengo que ir incrementando la cantidad de acero. La recomendación es que la cantidad de acero que ustedes vayan a poner en la columna esté más o menos bien distribuida alrededor de las 4 caras de la columna. Eso es lo más adecuado. Por otro lado, no conviene que la distancia entre estos aceros sea mayor a 15 centímetros. Aquí sí es, pero no por mucho, porque nosotros tenemos un recubrimiento de 4 centímetros a cada lado. Entonces 25 menos 4 menos 4, me quedan 25 menos 4, 21 menos 4 son 17. Y acá el espacio libre entre estas dos barras sería más o menos al límite 15 centímetros, 16 centímetros, ¿no? No es bueno que la longitud, el espacio entre barras longitudinales sea mayor a 15 centímetros. Con todas esas recomendaciones, yo me echo estas columnas de acá que me van a servir luego para introducirlas al programa, ¿sí? Entonces yo voy a ir tanteando con cada una de estas columnas las resistencias para que se cumplan, contrastándolas con las solicitaciones. Entonces vamos a comenzar con esta columna, ¿de acuerdo? Comenzamos con esta columna en particular que tiene una solicitación muy grande de 1071.6, la vamos a escribir en el programa. Vámonos aquí. Tenemos 1071.6 y tenemos una solicitación axial que en este caso es muy pequeñita, la mayor de las dos, 0.65. Ahí está. Tenemos carga axial, momento flector, las resistencias que no las cambiamos, el acero de 12 milímetros, por ejemplo acá en las secciones que yo me he propuesto, en todas estoy utilizando acero de 12 milímetros, entonces lo dejo acá con 12. Y obviamente voy a empezar con la columna de 25 por 25. Empecemos 0.25 por 0.25, 4 de recubrimiento. Ahora, fíjense, aquí en la horizontal yo tengo 2 barras y en la vertical tengo 3 filas, ¿no? 1, 2, 3 filas de vertical. Entonces todo esto lo tengo que llevar a mi programa. Aquí yo tengo en acero horizontal tengo 2 filas y en acero vertical tengo 3. Listo. Con todos esos datos yo grafico y fíjense que en la gráfica nosotros tenemos una solicitación aquí que está muy por encima de la resistencia, que es la línea sólida. Entonces nosotros necesitamos que este puntito entre acá adentro. Como nosotros estamos todavía muy lejos de nuestra resistencia, la solicitación está muy lejos de nuestra resistencia, nosotros tenemos que incrementar nuestras columnas. Vamos a irnos a esta columna de 25 por 35, vamos a saltarnos esta que es muy parecida a la de 25 por 25, solo aumento 5 centímetros aquí, por tanto no creo tampoco que me resista. Vámonos a la de 25 por 35 para ver si aguanta. Entonces subimos aquí y en la altura H le ponemos 0.35. En las filas de acero, acá en la de 25 por 35 tenemos 1, 2, 3, 4 horizontales y 1, 2, 3 verticales. Entonces 4 horizontales, 3 verticales. Horizontales 4, verticales 3. Tenemos las mismas solicitaciones y graficamos. Vemos en la gráfica que ya estamos muy cerca de la resistencia. O sea, la resistencia más bien se está acercando mucho a la solicitación, pero todavía nuestra columna está dentro de una zona insegura de análisis. Por tanto, tenemos que irnos directamente a la siguiente columna, esta de acá, que es de 30 por 40. Vámonos entonces al programa. Y acá nosotros tenemos una columna de 30 por 40
4 de recubrimiento, y acá nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5 filas horizontales y 3 verticales. Entonces ponemos horizontales 5, verticales 3 y tenemos las mismas solicitaciones. Entonces al momento de venirnos aquí a la gráfica y graficar, ya vemos que esta columna es la más adecuada para nuestra solicitación. Obviamente, solamente hemos comprobado nuestra columna para el combo 1. Lo que tenemos que hacer ahora es verificar si para el combo 2 también cumple. El combo 2 tiene la particularidad de tener momentos flectores más grandes, a pesar de que la carga axial disminuye un poco. 974.6 de carga axial, entonces la cambiamos aquí. 974.6 de carga axial, y de momento flector escogemos el mayor de los dos, 36.59. 36.59 y graficamos. Obviamente voy a graficar ya directamente con la columna más grande que yo he propuesto aquí en mi diseño, porque es la única que me cumple en el combo 1. Entonces, si en el combo 1 esta es la columna que me cumple y no me cumplen las otras dos, no tiene ningún sentido que haga la comprobación de todas las otras columnas para este combo 2, ¿no? Entonces acá vemos que para el combo 2, para la combinación 2, que tiene un momento flector más grande, la columna también me cumple. Entonces acá en mi diseño yo digo que esta columna es de 30 por 40, ¿sí? Y es adecuada para ya nuestro diseño. Obviamente, esta es una columna que todavía tiene que ser verificada a pandeo, pero como les digo, eso lo vamos a dejar para un posterior video. Lo mismo hago con todas las otras columnas. Ahora, ¿por qué yo he escrito las solicitaciones de estas columnas perimetrales? Porque sucede lo siguiente. Yo en anteriores videos había hablado de un predimensionamiento en base a las cargas axiales. Si yo solamente tomara en cuenta las cargas axiales de estas columnas, vámonos al programa que yo tenía escrito de ese video. Yo tengo un programa acá que probablemente ustedes lo estén reconociendo, que es un programa que he escrito hace tiempo de resistencia axial solamente en columnas. Entonces ustedes, después de ver la teoría y de hacer su respectivo análisis de cargas, y ustedes quieren manejar el programa para hacer el diseño de las columnas de su casita o de su estructura, ¿no? Y aquí empezamos a llenar datos. Vamos a llenar con los mismos datos de resistencias de materiales: 20 para el hormigón, 420 para el acero. Columna, recuerden que aquí nosotros predimensionado o hemos ingresado a nuestra estructura con columnas de 25 por 25. Aquí inicialmente hemos puesto 25 por 25. ¿Sí? Tanto en el combo 2 como en el combo 1 de nuestra estructura, aquí hemos puesto 25 por 25, ¿recuerdan? Y bajo esas cargas nosotros hemos hecho todo el análisis. Vamos a ver si estas columnas de 25 por 25 nos resisten. Entonces nos vamos al programa de carga axial y aquí le ponemos B 0.25, altura 0.25, diámetro del acero 1, aquí doy la opción de 2 diámetros, vamos a ponerle 12 milímetros, y número de barras son 6. Eso es lo que nosotros hemos diseñado acá. Nosotros tenemos una columna 25 por 25 con 6 barras de 12. Y ahí está nuestro análisis. Nosotros no tenemos barras de otro diámetro, por tanto dejamos esto vacío y calculamos. Fíjense, nosotros tenemos una resistencia de diseño de columna de 694 kilonewtons. Nuestra columna a carga axial nos aguanta hasta 694 kilonewtons. Ahora, si nosotros nos cerráramos el análisis solamente a cargas axiales y nos vamos aquí a nuestro pórtico, veríamos que, fíjense, esta columna aguanta, aguanta y aguanta para el combo 1, solamente ante cargas axiales, si es que nosotros no tomáramos en cuenta los momentos flectores. Entonces, si nosotros diseñáramos solamente con ese programa, que es un programa solo de predimensión de columnas, viéramos que acá la columna de 25 por 25 aguanta perfectamente. Vámonos al otro combo. En este combo, fíjense, la resistencia de la columna era de 694. Axialmente nuestra columna nos resiste hasta 694. Y aquí lo que estamos viendo es que si nosotros tomáramos en cuenta solamente la carga axial, estas tres columnas perimetrales, ya sea para el combo 2 como para el combo 1, nos resistiría a carga axial. Sin embargo, vamos a ver qué pasa con el momento flector que nosotros tenemos en estas columnas. Para eso nos tenemos que ir nuevamente al programa. En el programa vamos a empezar, ya no vamos a utilizar porque
como les digo, es un programa incompleto si quieren, ¿no? Entonces nos vamos aquí al programa de flexocompresión, de diagrama de interacción. Y empecemos con nuestra columna de 25 por 25. Y aquí ponemos filas de acero horizontales, solamente teníamos 2 y verticales teníamos 3. Y aquí ponemos las solicitaciones. Vámonos al combo 1. Aquí estamos con el combo 1. Y vámonos a la columna menos cargada axialmente. Tiene un momento flector de 60-60 y una carga axial de 138.7. 138.7 de carga axial y 60.60 de momento flector. Las resistencias las dejamos y el acero también. Y graficamos. Fíjense, esta columna está fallando a momento flector. No falla a carga axial porque la carga axial que nos resiste son de 700, muy parecido a lo que nosotros hemos obtenido en el otro caso. Pero a momento flector nosotros estamos con la solicitación muy por encima de nuestra resistencia. Entonces tenemos que ir incrementando nuestra sección de columna. La vamos incrementando a partir de las configuraciones que nosotros tenemos acá. Intentemos con la de 30 por 25. Entonces aquí en altura, que es en la dirección donde nosotros aportamos mayor inercia a nuestra columna para resistencia a flexión, le ponemos 30. Y luego aquí esto también cambia. 3 filas de acero horizontal y graficamos. Está funcionando mejor, pero aún estamos con la solicitación por fuera de nuestras resistencias. Entonces tenemos que seguir incrementando. Aquí vamos a aumentarle a 35 nuestra altura de viga, que es esta siguiente configuración. Y esta vez nosotros tenemos 4 filas horizontales y 3 verticales. Entonces 35 de altura, 4 horizontales y 3 verticales. Y graficamos. Vámonos aquí abajo. Y aquí nosotros ya tenemos una columna que nos resiste. Pero fíjense, estamos ante una columna mucho más grande, la de 25 por 25 ya no aguanta el combo 1. Aquí nosotros tenemos que poner una columna de 35 por 25. Y ahora nos vamos al combo 2 para ver si verifica. Para este combo también esta columna de 25 por 35. Entonces, carga axial de 127. Vámonos nuevamente aquí arriba. Ya tengo configurada la columna de 25 por 35, carga axial de 127, punto algo, punto 1, y un momento flector que aquí es un poco mayor incluso, de 65.98. 65.98. Vámonos aquí abajo y graficamos. ¿Qué está dentro? Muy al límite, pero está dentro. O sea, nuestra columna también nos resiste al combo 2. Por tanto, esta columna tiene que ser de 25 por 35. ¿Se dan cuenta? Acá nosotros teníamos una columna de 40 por 30 y aquí nosotros tenemos una columna de diseño de 25 por 35 que está muy por encima de lo que muchos pensarían que podría ser una columna adecuada. Muchos dicen acá, fíjense, esta columna es de último piso, nos está resistiendo solamente una terraza probablemente, no necesitamos ponerle más que una columna de 20 por 20 nos va a aguantar. No es del todo cierto. Ahora, ¿hay maneras de reducir este momento? Sí, poniendo una articulación acá, pero sí es tema de otro video, ¿ok? Por el momento tomen en cuenta que por más de que estemos ante columnas de último piso, muchas veces tenemos columnas bastante robustas y es por este efecto. Lo mismo tenemos que hacer con esta columna de acá y con esta columna de acá, ¿de acuerdo? Ahora, hay situaciones en las que en el último piso tenemos una solicitación tan grande que nos da columnas de 25 por 35, digamos, y producto de que el momento flector ya no es tan grande en estos pisos de abajo, porque generalmente se reduce el momento flector, especialmente cuando estamos ante carga gravitacional. Fíjense, nosotros tenemos un momento flector muy grande aquí que nos va a dar una columna de 25 por 35 y probablemente en este piso nosotros necesitemos solamente una columna de 20 por 30 y aquí otra vez 20 por 30. ¿Qué hacemos? No es lógico que nosotros tengamos una columna muy robusta arriba y que luego tengamos columnas más pequeñas abajo. Generalmente lo que yo hago es directamente copiar este 25 por 35 en el piso, en todos los pisos inferiores, ¿no? Porque obviamente esta columna de acá arriba no puedo disminuirla en sección por lo que habíamos visto y obviamente no voy a construir una columna gruesa arriba y luego columnas más delgadas abajo. Hay que por lo menos mantener sección. Entonces, si ustedes tienen esta alternativa, bueno, hay otra alternativa y es ponerle una articulación de acá, pero que hay que controlar muy rigurosamente constructivamente, ¿ya?
Y esa es la alternativa. Si nosotros tenemos columnas muy gruesas aquí, mantener la sección y llevarla hasta abajo. No es lógico tener secciones de columna más delgadas abajo que arriba. Y eso en general, con eso nosotros ya tenemos el diseño de este pórtico a columna corta. Una vez que nosotros hemos cambiado las secciones de todo este pórtico, lo que tenemos que hacer es irnos al modelo estructural del software, cambiar esas secciones que antes eran de 25 por 25, modificarlas a las secciones que nosotros hemos encontrado acá y volver a correr el modelo y hacer una pequeña verificación para ver si nuestras columnas todavía resisten. ¿Por qué tenemos que volver a verificar? Porque cuando nosotros cambiamos las secciones de nuestras columnas en el modelo, las solicitaciones otra vez cambian. Y muchas veces los momentos flectores vuelven a incrementarse, entonces hay que volver a revisar la estructura. Una vez entonces que tenemos esta estructura revisada a secciones de columna corta, lo que tenemos que hacer es aplicar un análisis de segundo orden, o lo que se llama un análisis P-delta. Luego hacer un análisis de nuestras longitudes efectivas de columna, que es el factor K. Y por último, ver si nuestra estructura es arriostrada o no es arriostrada. Y en base a esos tres factores, decidir el diseño como columnas esbeltas de toda nuestra estructura. Por eso les digo que es un tema largo el tema de columnas y hay que irlo abordando con calmita. ¿Sí? Pero por lo menos hasta aquí ya sabemos cómo diseñar nuestra estructura, asumiendo que todas nuestras columnas son columnas cortas. Y hasta ahí nos sirve este programa. Espero que el video les haya dado algunas luces. Sé que puede ser muy obvio para algunos, pero hay otros que recién están aprendiendo a diseñar estas columnas y para ellos espero que el video les haya sido útil. Nos vemos entonces en otra ocasión. Espero que... otra cosa que quiero hacer es diseñar este diagrama de interacción, pero para flexión biaxial, ¿no? Probablemente ahí ya no pueda escribir el programa en JavaScript, que es digamos que es el lenguaje de programación para páginas web, y tenga que elaborar algún programita en C, digamos, para descargar. Pero bueno, eso queda para proyecto, yo creo, del siguiente video. Gracias por su atención nuevamente y nos vemos en la siguiente. Chao a todos.